Bueno, como lo habíamos anunciado hace pocos minutos, mañana agitada, mañana de anuncios, mañana de expectativas, mañana de esperanza. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz, con un tema que el gobierno progresista, popular, de Transformación Nacional, a través de la ministra de Salud designada, Carolina Corcho, ha puesto sobre la mesa. Se trata ni más ni menos de el impuesto a las bebidas azucaradas. Un clamor de padres de familia, un clamor de sociedades médicas, un clamor de la sociedad científica también y de familias, como bien lo he venido diciendo. Impuesto a las bebidas azucaradas, ¿qué efecto tendría? Yo me atrevo a decir que habría un primer efecto: el mejoramiento de la salud de millones de colombianos, especialmente colombianos de los sectores populares. Pero sobre todo, para hablar del tema, hemos invitado en este momento a un amigo de la casa, un amigo del tercer canal, progresista, ex subsecretario de Salud de la Administración de la Bogotá Humana. Se trata ni más ni menos de Jaime Urrego. Querido Jaime, muy buenos días en esta mañana. Muy buenos días, Holman. Un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias. Jaime, ¿le puedes subir un poquito o acercarte más a tu micrófono, por favor? Bueno, Jaime, ¿ahí me escuchas? Hola. Sí. Hola. Hola. ¿Ahí me oyes? Sí. Sí, perfecto, Jaime. Lo que no veo es la... Y ahora sí. Ok, perfecto. Jaime, anuncio del ministro designado de Hacienda, el doctor Ocampo, sobre la inclusión en la reforma tributaria de impuesto a bebidas azucaradas. A este respecto, ¿qué se dice desde el campo de la salud pública, teniendo en cuenta que también la ministra designada de Salud, Carolina Corcho, ha insistido en la urgente necesidad de este impuesto? Adelante, Jaime. Bueno, sí, es una buena noticia que se esté planteando que dentro de la reforma tributaria se vaya a incluir este concepto que es vital, que ya se viene adelantando en muchos países del mundo en función de la salud pública, y que tiene que ver con gravar en el momento del consumo los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, debido a su alto impacto negativo en la calidad de la alimentación de millones y millones de personas, y que está produciendo un porcentaje muy alto de sobrepeso, obesidad, y que va generando, al lado de la falta de actividad física, el estrés, el tema de los temas de salud mental, etcétera, graves problemas de salud pública que se traducen luego en enfermedades cardiocerebrovasculares, problemas renales, y que están trayendo, un impacto muy profundo en la salud pública de nuestras sociedades. En el caso colombiano es muy alto el impacto. Jaime, escuchábamos en las últimas horas, ante el anuncio del impuesto a las bebidas azucaradas, alcancé a escuchar a un periodista que decía que esto iba a afectar la canasta familiar de los sectores populares en Colombia, que tenían dentro de su lista de consumo de canasta familiar las bebidas azucaradas, concretamente la Coca-Cola. Pero también hay otra visión que dice, bueno, pero se van a subir, el impuesto subiría el costo de las bebidas azucaradas, pero también tendría un impacto positivo en la salud pública, sobre todo de los sectores populares. ¿Cómo ver este debate? Si es que hay debate
aunque muchos decimos que prevalece es el tema de salud pública. A ver, en esto hay unos debates que son válidos y por lo tanto la implementación de la normatividad en este caso tiene que ser progresiva, tiene que estar ligado a una serie de medidas, una de ellas el tema educativo, pero al lado de ello hay que ir construyendo las condiciones, digamos, de acceso a verdaderamente saludables. Obviamente esto va ligado al empleo, a la generación de ingresos. Por lo tanto, lo importante es dar el primer paso. ¿En qué sentido? Es decir, una sociedad que aspira a vivir bien, a tener salud, a tener bienestar, debe hacer transformaciones en su cultura alimentaria, recuperar prácticas sanas, diversas. Sin embargo, esto es un cambio que no se hace de la noche a la mañana y el impuesto tiene que convertirse en un estímulo y no en un castigo, sino en lo que se llama en un instrumento de política pública que va a ayudar a construir el camino. El impuesto solo no resuelve el problema, pero sí contribuye y debe instalarse de manera progresiva para que los sectores populares no se vayan a ver también afectados, pero es un debate, digamos, y una acción conjunta e integrada del Estado. Ya el mundo vivió la experiencia con esto al tabaco y los resultados el consumo del tabaco y la incidencia en el cáncer de pulmón empiezan a dar una luz de que es un instrumento de política pública razonable, efectivo, pero que nunca puede estar ligado a generar mayor desigualdad o inequidad para los sectores populares en nuestra sociedad. Jaime, ¿hay algún estudio que nos señale el impacto en Colombia en la obesidad y en otro tipo de morbilidades sobre el tema de consumo de bebidas azucaradas? Nosotros tenemos ya en América Latina, ocupamos un lugar no de privilegio, sino de preocupación junto con México, de altísimos niveles de lo que se denomina sobrepeso, obesidad, que va ligado a la malnutrición. O sea, tenemos la paradoja de tener altísimos niveles de mortalidad infantil por desnutrición, pero altísimos niveles ya de malnutrición que se traducen en sobrepeso y obesidad, que nos llevan desde la discusión de la salud pública y desde un Estado social de derecho y de bienestar a avanzar en medidas ya efectivas para enfrentar tanto desde el sector salud como desde la economía, desde la soberanía alimentaria, desde la cultura, desde la educación, una transformación progresiva, consensuada, participativa sobre el tema del consumo y el acceso a una alimentación sana. Jaime, entonces, ¿qué vendría en este proceso? Ya, digamos, se ha alineado, que es importante, que el gobierno de Gustavo Petro haya alineado Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y asociaciones importantes de padres de familia y científicas en este sentido. ¿Qué corresponde ahora? ¿Presentar el acto legislativo sobre este impuesto? En principio, haría parte de la reforma tributaria que ha anunciado el presidente electo, será presentada al Congreso en los próximos días, una vez asuma el mandato el presidente Gustavo Petro. Entonces el paso es ese, y una vez inscrito en la reforma va a venir un debate nacional y por supuesto que en el Congreso, que va a ser, digámoslo de esta manera, saludable para el país, y de ahí van a salir las medidas que van a permitir avanzar en esa dirección, porque repetimos, es un problema grave ya de salud pública, con grandes implicaciones también económicas. Pero seguramente la propuesta es que esto sea, digamos, de manera
progresivo, no de golpe, y acompañado de un conjunto de medidas que en ningún momento castiguen a los sectores más, digamos, vulnerados en sus derechos en el país. Hay una discusión con los economistas que señalan que, con algún sector de los economistas, como el exministro Carrasquilla, que señalaban que este impuesto no iba a tener mayor incidencia sobre la economía. Digamos, el señor Carrasquilla hablando de economía, pero creo que no entendía que el tema era de salud pública. Escuchemos lo que dijo el exministro de Hacienda Carrasquilla en su momento. En el tema de bebidas azucaradas nosotros no lo incluimos, pero somos conscientes que eso entrará en la discusión del Congreso. Usted recordará que el presidente tiene mucho escepticismo sobre la bondad de este impuesto. Yo mismo no estoy seguro de que ese impuesto tenga los efectos sobre las externalidades en la salud de la ciudadanía, pero por supuesto estamos totalmente dispuestos a ese debate que se ha dado en muchos países y que en buena hora si se trae a colación. Eso sería mi segunda respuesta, Juliana, y muchas gracias. Bueno, Jaime y queridos amigos, en este momento de la mañana, por favor compartan la transmisión del Tercer Canal, es importante, suscríbanse al Tercer Canal y por supuesto sus aportes a la operación del Tercer Canal, que está haciendo, como ustedes se vienen dando cuenta, pedagogía de anuncios importantes que tienen que ver con la transformación del país. Uno de esos, precisamente, el impuesto a las bebidas azucaradas, que iría a, creemos nosotros, a mejorar la salud de los colombianos y las colombianas. Dice el exministro Carrasquilla que él no cree que el impuesto tenga un impacto real sobre el tema de la salud pública de los colombianos. Frente a este respecto, Jaime. Hay que comprender que esto tiene que ser un conjunto de medidas. O sea, el impuesto solo no va a resolver el problema, pero contribuye, articulado, repito, a una serie de medidas educativas, de soberanía alimentaria, de ingresos, de empleo, pero juega un papel, digamos, dinamizador en la transformación de la política pública alrededor de lo que es la soberanía alimentaria de un país. Aquí hay medidas que están pendientes también y que serán materia ya, digamos, del ejercicio del próximo gobierno, y es, por ejemplo, el etiquetado frontal, que le permita a la ciudadanía identificar qué alimentos aportan mayor calidad nutricional versus otro tipo de alimentos. Entonces es un conjunto de medidas. Aquí no hay una sola que resuelva el problema y por lo tanto tendría una diferencia con esa intervención, porque nunca se ha dado desde las experiencias de otros países que solo el impuesto resuelva el problema, pero claro que contribuye a aportar a transformar esa cultura alimentaria que se ha tomado, digamos, la sociedad moderna en un modelo muy consumista y que va ligado a unos negocios exorbitantes, pero que están deteriorando la calidad de vida de las personas. Bueno, muy bien, Jaime. Damos en este momento de la mañana la bienvenida a Carolina Piñeros, quien hace parte de Red Papás y hasta donde recuerdo a Carolina la he visto en una lucha incansable por el impuesto a las bebidas azucaradas, igualmente que tú, Jaime. Carolina, lógicamente, desde un punto de vista, y tú me corregirás, Carolina, desde la familia, desde la salud para nuestros hijos e hijas. Entonces, Carolina, bienvenida. ¿Y cómo has visto estos primeros anuncios del gobierno de Gustavo Petro, del gobierno popular de Gustavo Petro, en medida de sacar adelante los impuestos a las bebidas azucaradas? Adelante, Carolina, con los buenos días. Muy buenos días, Juan. Un saludo a ti y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Y pues estamos muy contentos de los anuncios que hemos escuchado por parte de la ministra designada, pero también creo que lo que es histórico es oír a un ministro de Hacienda también hablando del daño que le hace
a la salud y el planeta también, en general, los productos ultraprocesados. Entonces vemos con muy buenos ojos, hemos mandado cartas a los equipos y a los ministros designados también para, desde la sociedad civil y académicos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esto, pues acompañarlos desde lo técnico claramente. Y lo que buscamos también con todo este apoyo es ver cómo cerramos esas brechas de desigualdad, entendiendo que es precisamente para las familias de menores ingresos y particularmente para niñas, niños y adolescentes para quienes sería favorable este paso del impuesto a las bebidas ultraprocesadas e endulzadas. Ultraprocesadas e endulzadas. Voy a pedir a nuestros amigos del Twitter, del Tercer Canal, y también desde mi cuenta poner que en este momento estamos hablando con Carolina Piñeros de Red Papás sobre el tema de impuesto a las bebidas azucaradas, pero resaltando que desde la sociedad civil como desde la comunidad científica se ve con buenos ojos estos primeros anuncios por parte del gobierno de Gustavo Petro, de su ministra de Salud Carolina Corcho y por supuesto de su ministro de Hacienda. A propósito de lo que tú señalas, Carolina, de lo histórico que es ver un ministro de Hacienda hablando de las bebidas ultraprocesadas, creo que es el término técnico, bebidas ultraprocesadas. Escuchemos al ministro hablando sobre la iniciativa de este impuesto. Adelante. Ya sí, el de alimentos ultraprocesados. ¿Y en qué progresividad? ¿Cómo calcularían ese impuesto sectorizado, como le han llamado el director de la DIAN, Carlos Reyes? ¿Cuál impuesto sectorizado? A las bebidas azucaradas que están estudiando. Vamos a ver, el tema apenas lo estamos comenzando a ver realmente porque no estaba la gente. ¿Va el impuesto a las bebidas azucaradas? Sí, las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Sí. Pero ahí no dijo... Sí, estamos viendo el full donde no dijo nada. Se trataba de encontrar la declaración donde creo que lo llaman al orden, y perdónenme, y le dicen la agenda del gobierno de Gustavo Petro con la que nos comprometimos y la agenda que pide la gente, la salud pública de la gente, es un impuesto a las bebidas azucaradas. Y hace pocos días, creo que fue, precisamente me encontraba yo con la ministra Carolina Corcho cuando se produjo el anuncio de que sí va el impuesto a las bebidas ultraprocesadas dentro de la reforma tributaria. ¿Esto por qué es histórico, querida Carolina? Mira, tal vez la primera vez que en Colombia se propuso este impuesto fue en el año 2016, lo hizo Alejandro Gaviria siendo ministro de Salud. Y realmente, a pesar de ser el ministro de Salud, tener la claridad de la importancia de este impuesto, pues fue imposible avanzar con esto. Y a partir de ese momento lo que hemos hecho es que cada reforma tributaria hemos venido acompañando la posibilidad del impuesto con varias organizaciones de la sociedad civil y académicos, digamos, muy preocupados por estos temas. Pero nunca habíamos oído a un ministro de Hacienda apoyarlo. La última vez que lo hicimos fue en la última reforma tributaria, que tal vez el gobierno de Iván Duque la llamó de otra manera, pero era una reforma tributaria. Y en las conversaciones que tuvimos con el ministro de Hacienda, el ministro ni siquiera permitió que se debatiera la proposición. Fue la proposición más firmada por congresistas, por senadores y representantes el año pasado, cuando se presentó la última reforma tributaria del gobierno saliente de Iván Duque, y el ministro ni siquiera permitió que, digamos, que se pudiera debatir esa proposición. Entonces, fíjate que ahí es donde vemos que es algo histórico, donde desde el principio se está pensando. Y además quiero decirte que
aunque es histórico, es absurdo que ningún ministro de Hacienda lo hubiera hecho, porque resulta que todos los técnicos, inclusive contratados por el mismo gobierno del presidente saliente Iván Duque, contrató una comisión de expertos en beneficios tributarios en la que participó el Ministerio de Hacienda y la OCDE, y una de las recomendaciones de esta comisión fue el impuesto a las bebidas azucaradas, pero la desoyeron totalmente y no la incluyeron porque realmente, a pesar de lo que dice la evidencia, a pesar de lo que dicen los académicos, siempre ha pesado más en estas decisiones es el gran poder que tiene la industria. Y recordemos que se viene la ANDI, se viene todo este lobby en el Congreso. Recordemos que muchas de estas grandes industrias también han aportado recursos para la financiación de campañas presidenciales, de las campañas de senadores, de representantes. Entonces, por eso es tan difícil, finalmente, digamos, si se requiere pues, de mucha valentía, apoyar una medida de estas. Perfecto, Carolina. Es un tema que no habíamos tratado, efectivamente, el poder de lobby que tienen estas grandes empresas productoras de bebidas ultraconcentradas, que son además dueñas de medios de comunicación. Pero ahí sucedió algo interesante, pero quiero despedir a Jaime Urrego, ex subsecretario de Salud de la Bogotá Humana, que tiene algunas conclusiones para hacerlo. Bueno, me dicen que se está conectando en este momento. Pero sin embargo, Carolina, volviendo contigo, cuando yo vi el comercial de radio y televisión, pues yo dije, hombre, ¿cómo hicieron? Y fue una lucha importante y un logro importante ese comercial. ¿Cómo fue esa lucha para que en grandes cadenas que son de medios de comunicación, que son también productoras de bebidas azucaradas o ¿cómo es el término técnico? Ultraprocesadas, apareciera esta propaganda o este comercial de radio y televisión en contra de las bebidas azucaradas. Y quiero aquí hacer un breve paréntesis. El grupo empresarial Ardila Lule es el grupo empresarial dueño de Postobón, productora de grandes bebidas ultraconcentradas, pero también son los dueños de RCN Radio y RCN Televisión. Por eso, en la democracia norteamericana ha sido muy clara en cuanto a que los monopolios de los medios de comunicación se deben dedicar solo a la producción de medios de comunicación. Y por eso creen en la democracia norteamericana que hay un conflicto de intereses grandísimo cuando grandes empresas, grandes monopolios tienen como la cereza del banana split también medios de comunicación, porque cuando se tienen medios de comunicación, estos grandes monopolios, el interés mayor no va a ser el de la verdad o el de la noticia que beneficie a un interés de las mayorías, sino noticias que beneficien al final del día sus intereses. Pero cuéntanos cómo fue la historia, querida Carolina. Te cuento, Holman. Esta es una historia muy interesante. Para nosotros lo que hacemos no es publicidad, no son comerciales como tal, porque nosotros no tenemos la intención de vender nada. Entonces, los hemos llamado mensajes de bien público. La primera organización en Colombia que puso un mensaje de bien público apoyando el impuesto a las bebidas azucaradas fue Educar Consumidores. El mensaje apenas salió al aire, fue demandado ante la SIC por Postobón. E inmediatamente la SIC, de manera tremendamente arbitraria, lo mandó sacar del aire, pero no solo de la televisión, le prohibieron a Educar hablar del tema, le prohibieron
mover esto en las redes sociales. Adicionalmente, Esperanza Cerón, la directora de Educar Consumidores, se ganó una demanda penal. O sea, fue una cosa absolutamente absurda contra una organización de la sociedad civil. La juzgaban en ese momento que no podía decir esto porque la evidencia que había sobre las bebidas azucaradas estaba en inglés, ella tenía que traducirla. Bueno, hicieron una cantidad de cosas. Educar y de Justicia interpusieron una tutela, se la ganaron más o menos un año después. Entonces sí, el poder poner estos mensajes de bien público al aire ha sido una lucha. Después nosotros desde Red Papás quisimos poner nuestro mensaje de no comas más mentiras al aire, y lo que pasó en ese momento, que ya venían, digamos, avanzando las tutelas que habían puesto las otras organizaciones para defender ese derecho, digamos, que se le había negado a educar consumidores, pues a nosotros lo que nos pasó es que nos negaron el código. Y te explico qué es eso. Para poder, digamos, si las empresas quieren sacar un comercial o una organización de la sociedad civil o académicos quieren poner un mensaje de bien público al aire, deben pedir un código cívico a esos canales, a los que, digamos, es como una organización que tiene los canales privados, creo que se llama el Consorcio de Canales Privados, donde está Caracol, RCN y Canal 1. Lo que le pasa a Red Papás, ya teniendo su mensaje listo, habiendo cumplido todos los requisitos técnicos, económicos, todo lo que nos proponían, nos niegan el código. Eso quiere decir que no podíamos poner nuestro mensaje al aire. Y recordemos que Caracol, RCN y Canal 1 usan un bien público, tienen una concesión, pero recordemos que esos canales pues son de todos los colombianos y las colombianas. Nos niegan poder poner ese mensaje al aire. Es como si tú vas a ir en tu carro por una carretera y en el peaje te dicen que no, que por alguna razón tu carro no les gusta o les parece que eres inadecuado para andar en esa carretera. Entonces no pudimos usar esa concesión en ese momento. Y nos tocó salir por redes sociales, digamos, por otros medios que, claro, tienen mucha menor visibilidad, pero a su vez, esto fue en octubre de 2017, interpusimos una tutela que ganamos en primera instancia. Digamos, la gente de los canales privados lo que hizo fue pelear. Básicamente el argumento fue de manera que nosotros no podíamos hablar de comida chatarra en televisión. No podíamos hablar de productos ultraprocesados, y que como así que no comas más mentiras. Entonces volvimos nosotros, nos ganamos la tutela en segunda instancia y después inclusive lo elevamos a la Corte Constitucional, porque lo que se pretendía en ese momento era que solamente este mensaje podía estar al aire. Si nosotros queríamos sacar otro mensaje, teníamos que seguir la misma ruta. Entonces creo que lo interesante es que la sociedad civil ganó algo muy importante, y es que nosotros podemos usar las concesiones de los canales privados para poner nuestros mensajes al aire, igual que cualquiera. Tenemos que pagar y tenemos que decir la verdad. Muy bien, este relato que acaba de hacer Carolina es muy importante porque me permite señalar y afirmar dos cosas. Si bien es cierto, son canales privados de televisión, utilizan la red pública de televisión que pagamos todos los colombianos. Ahí es donde entra lo público allí. Bueno, ahí hay todo un debate desde el campo de medios de comunicación y red pública. Y el otro debate, o lo interesante de esta historia que acabas de narrar, Carolina, es que me reafirma en la importancia de una televisión y radio pública en Colombia, porque la televisión pública y la radio pública, si la lleváramos a un nivel de competencia con la televisión privada en Colombia, sería la gran pedagoga y ministra de Educación y de Cultura de este país. Pero esperemos que en el gobierno progresista de Gustavo Petro podamos llevar a la televisión y la radio pública nacional a esos estándares. Querido Jaime, tus conclusiones antes de despedirte, agradeciendo tu tiempo, Jaime, sabiendo que estás
en algunos compromisos. Adelante, Jaime. Adelante, Jaime. Bueno, sigo. Yo no sé si Jaime está hablando o me está escuchando en este momento. Jaime, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Adelante, Jaime. Bueno, me quedo contigo, Carolina. Carolina, se ha visto, escuchaba yo el ministro Carrasquilla y algunos economistas diciendo pues que el impuesto en materia económica pues no iba a traer, no iba a tener el efecto que se esperaba sobre la salud pública de los colombianos. ¿Qué dices tú al respecto? Mira, ya Colombia tiene evidencia mira, lo que se busca en primera medida con este impuesto es desestimular el consumo, de manera particular desestimular el consumo en la población más vulnerable y en las niñas, niños y adolescentes. En el año 2018 el doctor Andrés Vecino hizo un estudio en el que demuestra que un impuesto superior al 24% desestimularía el consumo en un 32%. Y esto es consistente con lo que ha pasado en otros países que han adoptado esta medida. En todas se ha desestimulado el consumo. Entonces, fíjate que tiene dos cosas. Si se desestimula el consumo, de manera particular en esas personas que tienen menos poder adquisitivo, lo que viene, digamos, enseguida es que eso empieza a tener un impacto positivo en su salud si logramos, adicionalmente, que se reemplacen esos consumos por consumos más saludables. Y lo que dice la relatora de Naciones Unidas para la alimentación es que el recaudo de estos impuestos debería, digamos, ayudar precisamente a esas poblaciones más vulnerables a, digamos, a adoptar unos hábitos de vida más sanos. Hay algo que, digamos, a nosotros desde Red Papás nos preocupa particularmente, que tiene que ver con el agua potable, digamos, en muchos municipios vulnerables, en muchos colegios del país que todavía no tienen agua potable, no tienen saneamiento básico. Entonces, fíjate que ahí puede ser uno de los renglones donde el gobierno se enfoque, digamos, a hacer ese cierre de brechas. De lo que se trata esto es corregir esas profundas inequidades que tiene el país. Y por esto también quiero traer aquí también la palabra ultraprocesadas, porque es tan importante la palabra, Holman, porque aquí no estamos hablando de la aguapanela con limón, o no estamos hablando de la bebida de pronto tradicional que se prepara en cada lugar de Colombia. Estamos hablando de bebidas que tienen un transporte larguísimo por todo el país, que como bien tú decías, pues son unas bebidas que tienen azúcar, anilina, ningún nutriente, como si podría tener, por ejemplo, una aguapanela con limón hecha en algún lugar del país. Estas no tienen ningún aporte nutricional, mientras que sí tienen, digamos, es lo que llaman los nutricionistas calorías vacías, pero además un daño a la salud, pero adicionalmente un daño enorme al medio ambiente, porque estos empaques a su vez tienen un impacto negativo en todas estas comunidades, estos transportes también lo tienen, la misma producción y donde están las fábricas de estos productos producen unos conflictos también por el agua muy graves. Entonces yo creo que el país también tiene que preguntarse, bueno, el agua, que es un recurso tan importante, ¿a quién se lo estamos dando? Y la invitación que queremos hacer y que quedara también desde esta propuesta del impuesto es ese compromiso con que todos los municipios del país que históricamente han estado vulnerando su derecho a la salud, porque es que no tener agua potable es vulnerar su derecho a la salud. Estamos condenando además a estas personas a que tienen que tomar estas bebidas que los enferman porque no tienen acceso a agua potable. Entonces fíjate que ahí hay un punto muy importante que ojalá nos sirva también este recaudo para ayudar en todo el tema de agua, que es uno de los principios básicos de la salud, tener agua potable. Así es, Carolina, por eso
lo importante que fue la declaratoria en la Bogotá Humana, tú la recordarás, querida Carolina, del agua como un mínimo vital. El agua es un derecho en el mundo, el acceso al agua es un derecho humano, pero en la ciudad de Bogotá, en el gobierno de Gustavo Petro, se habla de un mínimo vital, se sacó adelante un mínimo vital para sectores populares, estrato 1 y 2, ¿y por qué se pudo llevar a cabo? Fíjate esto, Carolina, amigos, porque el acueducto de Bogotá es público. Por esa razón, pudimos sacar adelante un derecho humano hoy, que es el derecho al agua. La mayoría de acueductos de este país, en las últimas 3 décadas, fueron privatizados, donde ese derecho al agua no se puede llevar a cabo. O esas son de las discusiones que plantearía el actual gobierno progresista que se posesiona el 7 de agosto. Quiero que escuchemos, Carolina, y gracias por tu tiempo, Carolina, y ya vamos a terminar, ya vamos a ir cerrando, pero quiero que escuchemos a tu tocaya Carolina Corcho, ministra designada sobre las declaraciones al respecto del impuesto a las bebidas ultraconcentradas. Porque desincentiva el consumo de gaseosas y azúcares y disminuye las enfermedades crónicas no transmisibles, podría ser una fuente de recaudo para el sistema de salud. No se entiende. Bueno, ahí estaba la declaración de la ministra, ratificando una lucha que yo le he conocido a la ministra Carolina desde hace años sobre la importancia de a las bebidas, del impuesto a las bebidas ultraconcentradas. Ultraprocesadas. Ultraprocesadas. Un problema ahí. Ultraprocesadas. Ya para terminar, querida Carolina, ¿cuáles son los pasos que vienen entonces en este momento? Mira, lo que debería pasar es que en la reforma tributaria quede, digamos, la propuesta del impuesto y puede hacerse de 2 maneras. Una puede ser un valor. Lo que hemos venido hablando es que sea un valor que puede ser a 750 pesos por litro de sobretasa o que sea mínimo el 24%. Cualquiera de estos dos, ya hay mucha evidencia, digamos, son como equivalentes, el 24 o 25% y los 750 pesos por litro. Son 2 formas que los expertos han venido diciendo que cualquiera de las 2 funcionaría para lograr ese objetivo de, digamos, de disminución en el consumo, que es lo que estamos en este momento persiguiendo esto. Y la otra parte, digamos, también muy importante es definir, digamos, estos recursos pues entran al erario público, pero obviamente, digamos, creo que lo que busca la ministra de Salud designada, como decía en su video, es también ayudar a la salud, ¿no? Que sea un recaudo que ayude a la salud. Y ahí vale la pena también recordar que Colombia ya tiene experiencia con impuestos saludables, impuesto al tabaco, idealmente también debería ahorita aumentarse ese valor, porque ya es positivo, pero también lo que han dicho los estudios que se hacen frente al impuesto saludable al tabaco es que si se sube la tasa, hay un mayor recaudo también para el erario público, de manera particular para pues apoyar la salud. Y yo creo que esto le abre al país también un panorama muy interesante en todo lo que tiene que ver con impuestos verdes, impuestos saludables. Es como entender que esto no se trata de una prohibición, quien quiera va a poder seguir consumiendo estas bebidas ultraprocesadas, pero entender que como le hacen un especial daño a la salud pública, le hacen un especial daño también al planeta, pues tienen que pagar una sobretasa adicional. Y estoy segura también que desde el Ministerio de Salud y digamos como todo lo que queremos hacer al respecto tiene que ver también con una promoción decidida por los consumos locales, los consumos regionales, un apoyo de manera particular a la agricultura. Nosotros quisiéramos oír ahora muy pronto también sumarse a este apoyo al impuesto a la ministra de Agricultura,
y a la ministra designada también de Ambiente, porque tienen mucho que ver. Estamos hablando de algo que está abriendo las puertas al país a que empecemos a responder todos por el país que estamos dejando a las nuevas generaciones y empezar a hacer un diseño también desde cómo funciona este país, cómo funcionan los consumos, pues que no dañe, que no degrade, pues por un lado la salud humana, pero también la salud planetaria. Bueno, Carolina, pues desde el tercer canal vamos a apoyar esta iniciativa, como estamos apoyando pues las medidas que están orientadas a un cambio, a una transformación social en Colombia, en la línea de convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, como dice el señor presidente elegido Gustavo Petro. Carolina, puedes seguir contando con el tercer canal para esta lucha tan importante por el bien de todos los colombianos y las colombianas. Muchísimas gracias, Holman. Bueno, ahí estábamos hablando con Carolina Piñeros de Red Papás, declaraciones importantes, lucha importante, el tema del impuesto a las bebidas ultra procesadas, que son las gaseosas, y otro tipo de bebidas que están afectando, como lo decía el médico especialista en salud pública Jaime Urrego, están afectando la salud pública de los colombianos. México y Colombia son los países que mayor presentan grados de obesidad y una de esas causas debido al consumo de este tipo de bebidas azucaradas. A las 11:30, mucha atención, a las 11:30 regresamos aquí para hablar de la paz total, de los anuncios de paz total que está hablando el presidente Gustavo Petro. La paz total tiene que ver también con abrir un proceso de paz con el ELN, pero también tiene que ver con las reformas sociales, estructurales de fondo que ha pedido Colombia durante casi 2 siglos. A las 11:30 nos vemos en este programa. Un abrazo grande.